Un cordial saludo, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Hemos llegado a la clase número 14 del Laboratorio de Física Fundamental. El código del curso es el FE 230 y recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios al correo electrónico institucional fe230@urural.edu.gt. Bienvenidos entonces al tema del día de hoy, que se denomina difracción e interferencia de la luz. Sea cada uno bienvenido. Vamos a observar los objetivos de esta clase. Esta clase tiene por objetivo describir el fenómeno conocido como difracción. Vamos a definir esa palabra que no es muy común, pero que viene de algo del latín diffractus, que significa roto o quebrado, y la vamos a analizar a detenimiento. Además, vamos a utilizar el modelo ondulatorio de la luz y vamos a describir las características del patrón de la difracción bajo ciertas condiciones. Muy bien, entonces empezamos con la definición de la palabra difracción. Desde el punto de vista entonces de la física, la palabra difracción, así como todo lo demás que hemos venido estudiando, son fenómenos naturales, ¿verdad? La difracción entonces la vamos a definir como el fenómeno por el cual se produce una desviación de los rayos luminosos cuando pasan por un cuerpo opaco o por una abertura de diámetro menor e igual que la longitud de onda. Además, la palabra difracción nos habla de que es una desviación de una onda al chocar con el borde de un cuerpo opaco o al atravesar una abertura. Eso es lo que nos dice la definición de la palabra difracción. Si seguimos entonces con el contenido, vemos ahí una imagen que representa a la difracción. Podemos hacernos algunas preguntas, digamos, en el tema de la difracción, ¿verdad? Como el hecho de que la luz transporta energía, es obvio, digamos, para casi cualquier persona que haya enfocado, digamos, los rayos del sol con una lupa, ¿verdad? Que le denominamos un lente de aumento, ¿verdad? Sobre un trozo de papel hasta quemarlo. O con el fondo de una botella de agua gaseosa que tiene un espejo bastante grueso en el fondo. También podemos incidir en los rayos del sol directamente sobre ese lente y tratar, por ejemplo, de enfocar la luz de tal forma de quemar el papel, ¿verdad? Entonces, podemos hacernos otra pregunta. Cuando viaja o cómo viaja la luz, digamos, y en qué forma se transporta esta energía, ¿va? Fuimos capaces de quemar el papel. Entonces podemos preguntarnos cómo viaja la luz, en qué forma se transporta la energía, ¿verdad? Entonces, regularmente lo vemos en el estudio de las ondas, ¿verdad? Vemos que la energía se puede transportar de un lugar a otro básicamente en dos formas: mediante partículas o mediante ondas. Digamos que son las formas más comunes del transporte de la energía. En el primer caso, en el transporte mediante partículas, objetos o partículas, los materiales pueden transportar energía. Al igual que, digamos, cuando vemos una avalancha de rocas, por ejemplo, o agua que se desplaza rápidamente. Esto lleva bastante energía, ¿va? En el segundo caso, o sea, mediante ondas, las ondas de agua, digamos, y las ondas sonoras, por ejemplo, pueden transportar energía a través de largas distancias, aun cuando las partículas oscilatorias del medio no recorran tales distancias, ¿verdad? Pero sí, entonces la energía se puede transportar de un lugar a otro básicamente de esas dos formas, ¿verdad? Mediante partículas o mediante ondas. Entonces en la gráfica nosotros podemos ver el tema de la difracción de la luz, ¿verdad? La difracción, como lo hemos definido ya, es esa desviación de los rayos luminosos cuando pasan por un cuerpo opaco, ¿verdad? Esa es la famosa desviación de difracción de la luz. Muy bien, si seguimos entonces podemos observar en la imagen
que hay un patrón de difracción, a lo que le denominamos patrón de difracción. Si ustedes observan la imagen del lado derecho, esa imagen viene representada desde ese pequeño agujero en esa pantalla, una pequeña fuente de luz también que aparece en el lado izquierdo. Voy a señalarla en este momento. Tenemos esta fuente de luz, y esta fuente de luz está en este caso topando, digamos, algunos rayos en un objeto opaco, y hay una pantalla, ¿verdad?, que le denominamos la pantalla de observación. Y aquí entonces observamos cómo aparece el patrón de difracción de la luz. No toda la luz vino hasta esta fuente, hasta esta pantalla, ¿verdad?, sino que se desvió de alguna manera, ¿verdad? Hay una desviación de los rayos luminosos, ¿verdad?, cuando pasan de un cuerpo opaco, en este caso, o por una abertura de diámetro menor o igual que la longitud de onda. Es entonces es la definición, digamos, de la palabra difracción. Ahora, vamos a continuar con el tema, y nos toca estudiar lo que son los patrones, ¿verdad? Ya definimos lo que es la palabra difracción. Ahora vamos a estudiar los patrones de difracción que provienen de rendijas o pequeños agujeros largos de forma angosta, ¿verdad? Entonces, al estudiar estos patrones o estas rendijas, digamos, desde este punto de vista, pues podemos, vamos a ver, digamos, estos patrones de desviación, y nos van a servir, digamos, para analizar cómo la luz se representa al pasar por pequeñas rendijas, ¿verdad? Bien, entonces hay un experimento que se llama el experimento de Young, ¿verdad? Young fue un estudioso de las ondas de la luz. Entonces el experimento de Young, digamos, de la doble rendija, colocó a la teoría ondulatoria de la luz sobre un terreno, digamos, firme, ¿verdad? Pero sin embargo, la plena aceptación solo vendría con los estudios de difracción, ¿verdad?, que se realizaron más de una década después, por ahí por el 1810 o 1820, ¿verdad? Entonces, por el momento hemos estudiado la definición de la palabra difracción, ¿verdad? A continuación vamos a ver esa difracción mediante varias rendijas, como lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Se puede estudiar desde un punto de una rendija, como fue la primera imagen que les apareció a ustedes ahí en la diapositiva, pero vamos a estudiar qué pasa cuando son más de una rendija, ¿verdad? En este caso, el título que aparece es proveniente de rendijas angostas, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos estudiar, digamos, los patrones de difracción que provienen de rendijas angostas. En este caso, por ejemplo, en la parte del lado izquierdo, en el inciso A, es un patrón de difracción que lleva el nombre Fraunhofer, ¿va?, de una sola rendija. Vean el patrón de difracción. Aquí tenemos la onda, ¿verdad?, la onda de la luz que llega hasta este punto, y entonces hay una pequeña rendija, hay una longitud, digamos, entre la pantalla de observación y este pequeño agujero, esta rendija, y vemos, digamos, como el patrón de difracción de Fraunhofer sobre una sola rendija. Y aquí podemos tener, digamos, diferentes longitudes de onda. Si ustedes observan, aquí esta longitud de onda es un poco distinta a esta longitud de onda, y es un poco distinta a esta longitud de onda, ¿verdad? Eso es lo que llamamos el lambda, ¿verdad? Lambda es la longitud de onda. En el inciso B es una fotografía de un patrón de difracción. Entonces en el inciso A solo es un tipo de imagen de estudio, pero en el inciso B es una fotografía de un patrón de difracción de Fraunhofer de una sola rendija, ¿verdad? Entonces, eso es cuando tenemos una sola rendija. Entonces, cuando Young hizo este experimento de una sola rendija, luego entonces empezó con el estudio
de la difracción en doble rendija. Entonces, cuando John estudió este experimento de la doble rendija, se supuso que la porción central de la pantalla estaba iluminada de manera uniforme. Hizo una suposición, ¿verdad? Es equivalente a suponer que las rendijas son infinitesimalmente estrechas, de forma que el pico de difracción central se dispersa sobre toda la pantalla, ¿verdad? Entonces, esto nunca es el caso con rendijas reales, ¿verdad? La difracción reduce la intensidad de las franjas de interferencia brillantes al lado del centro. Así que no todas son de la misma altura como lo vimos en la imagen, digamos, de una rendija, ¿va? Sino tienen alturas diferentes. En este caso, pues ahí tenemos los valores no los valores, ¿va? Sino más o menos las alturas a las que cada una de las longitudes de onda está. Por otro lado, podemos calcular esa intensidad de un patrón de difracción, ¿verdad? También hay una ecuación que nosotros podemos averiguar, digamos, esa intensidad, ¿verdad? Esa intensidad. Entonces, esa es la ecuación, digamos, que nos representa para poder calcular esa intensidad de un patrón de difracción. Muy bien, vamos entonces a estudiar esta ecuación. Vamos a ver cómo se representa esta intensidad, y a continuación entonces veremos cómo es la intensidad, digamos, en este caso cuando tenemos una rendija o más rendijas, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver el de dos rendijas. Por ejemplo, nos dice que la intensidad de un patrón de difracción, en este caso estamos estudiando el patrón de difracción de Fraunhofer de una sola rendija, pues aparecen, si ustedes pueden observar ahí los patrones, aparecen entonces unos patrones un poquito distintos a los que vimos anteriormente, ¿verdad? Podemos nosotros calcular entonces esa intensidad de los patrones, el análisis de la variación de la intensidad en un patrón, ¿verdad? De difracción de una sola rendija de ancho A, como ustedes lo ven ahí en la imagen. El ancho es A. Además, muestra que la intensidad, digamos, esa ecuación o esta que está acá, esta imagen, digamos, nos muestra que podemos calcular esa intensidad de los patrones de difracción. Y entonces la ecuación es intensidad del patrón de difracción, en este caso, es igual a la Imax, aparece por ahí, que es la intensidad en el ángulo cuando el ángulo es 0. Entonces este I sub max que aparece acá es la intensidad en el ángulo igual a 0, o sea, al que le denominamos máximo central, ¿verdad? Aparece por aquí otra expresión, ¿verdad? Aquí tenemos esta letra griega que se llama lambda, ¿verdad? Y lambda es la longitud de la onda de la luz para iluminar la rendija. A eso se refiere con la expresión lambda. Además, esa expresión demuestra que los minutos se presentan cuando el pi por el seno del ángulo, en este caso con la parte oscura, y dividido entre lambda es igual, en este caso, a m por pi. Ahora entonces, la intensidad de los patrones de dos rendijas es un poco distinto. Cuando se tiene más de una rendija es necesario que consideremos no solo patrones de difracción debido a las rendijas, digamos, individuales, sino que también consideremos los patrones de interferencia debidos a las ondas de las rendijas diferentes. Entonces aquí entra otro concepto que son patrones de interferencia, ¿verdad? Entonces, en este caso,
Observe las líneas discontinuas que son curvas, ¿verdad? Aquí observen, en este caso estas son continuas, pero esta es discontinua, ¿verdad? Entonces observamos las líneas discontinuas curvas y estas nos indican, digamos, una disminución en la intensidad de los máximos de interferencia conforme el ángulo se incrementa. ¿Verdad? Esta disminución se debe a un patrón que le llamamos patrón de difracción, ¿verdad? Entonces, a fin de que determinemos los efectos de cada rendija de interferencia, el patrón de una sola rendija tiene que combinar varias ecuaciones. Entonces, al combinar las ecuaciones, pues podemos encontrar esa intensidad con la que se está tratando de calcular los patrones de difracción de una o de más rendijas. A continuación veremos también la rejilla de difracción. ¿A qué nos referimos, digamos, cuando nosotros hablamos de una rejilla de difracción? Ya definimos la palabra difracción como una desviación, ¿verdad? Entonces ahora vamos a estudiar, digamos, qué es una rejilla de difracción. Vamos a verla a continuación. Entonces, la rejilla de difracción, ahí tenemos, por ejemplo, una rejilla de difracción es un útil aparato para el análisis de las fuentes luminosas. Eso es en sí lo que es la rejilla de difracción. En la fotografía A que ustedes ven ahí, en el año 1988, un personaje llamado Caronte descubrió en 1978 el satélite que se llama Plutón. En este caso es tomada por un telescopio terrestre, ¿verdad? Aquí en la fotografía con la cual se descubrió en 1978 a Caronte, ¿verdad? Que fue tomada con un telescopio terrestre, ¿verdad? Esta visión que se tenía borrosa, atmosférica, hace que Caronte aparezca solo como una pequeña protuberancia, ¿verdad? Aquí en este caso, este es Caronte, ¿verdad? Y aparece solamente como una pequeña protuberancia, ¿verdad? Por el borde de Plutón. Aquí no se logra ver, pero si vemos la figura B, ahí ya está más extendida con telescopios más modernos, ¿verdad? En la fotografía de Plutón y Caronte, digamos en este caso, tomada desde un telescopio ya modernizado, que es el telescopio espacial Hubble, vemos que aparecen los dos objetos claramente definidos, ¿verdad? En cambio, en el telescopio anterior, únicamente alguien que esté muy relacionado, digamos, con esta información, podría decir que es Caronte, ¿verdad? Pero nosotros quizá no miraríamos esa información. A continuación vemos otra definición que es la interferencia de ondas de luz, ¿verdad? La sobreposición de dos ondas mecánicas que puede ser constructiva o puede ser destructiva. Hablando entonces de interferencia y hablando desde el punto de vista de la física, la interferencia es una acción recíproca de las ondas, ¿verdad? De la cual puede resultar en ciertas condiciones un aumento, puede ser una disminución o una anulación del movimiento ondulatorio. Entonces las fuentes, en este caso de las condiciones para la interferencia, deben ser coherentes, es decir, mantener una fase constante respecto de la otra, y también las fuentes deben ser monocromáticas, es decir, de una sola longitud de onda. Ahí tenemos dos imágenes que nos representan varias rendijas, ¿verdad? Y cómo la luz se representa ahí. Este es el experimento de doble ranura de Young. En la parte A vemos un diagrama esquemático del experimento y en la parte B vemos una amplificación del centro de un patrón de franjas formado en la pantalla. Esos son los experimentos que llevó a cabo Young, ¿verdad? Que es un estudioso de la luz, ¿verdad? Entonces se fueron estudiando, digamos, todos estos patrones que tienen aplicaciones en la vida diaria, tanto en telescopios como en microscopios. Y así pues hemos llegado ya a esta sección de preguntas
que les pediría a favor que la respondieran lo más seriamente posibles para poder medir ustedes los conocimientos que han obtenido. Entonces, para mí ha sido un gusto saludarlos y les deseo éxitos y nos vemos, si Dios permite, en una siguiente clase. Muchas gracias.